¿Qué tal? Hola a todos, gracias por conectarte a nuestro servicio de hoy martes. Estamos muy emocionados, estamos entusiasmados de que puedas vernos a través de esta pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic a ese botón. Esperamos que ese servicio sea de bendición para tu vida, que hoy Dios nos pueda hablar de una manera grande y sobre todo que podamos conocer los planes y la palabra que tiene para nuestro corazón. Ahí como estás, te pido que te tomes aunque sea menos de un minuto, no te voy a robar mucho, mucho, mucho. Quiero que ahí te puedas sentar, que puedas colocarte en un lugar súper cómodo para poder recibir este servicio. Si estás en tu cama, si estás en la sala, si estás en cualquier lugar de tu casa o incluso estás afuera para vernos también, es un buen momento para que te sientes y que le digas a Dios, Dios, hoy quiero que tú hables a mi vida. Yo quiero que este momento sea íntimo entre tú y yo y que con este servicio podamos sentirnos emocionados, entusiasmados y sobre todo sabiendo que Él tiene el control de todo. Y así, con esa emoción, con ese espacio que has logrado tener ahorita, te pido que cierres tus ojos, vamos a orar y vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este día que tú nos has regalado, Padre. Gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, mi Dios, porque tus bendiciones son nuevas cada día, mi Dios. Hemos visto tu mano, Padre Celestial, e incluso nunca sabemos, Padre Celestial, lo que puede suceder hacia nuestras vidas, mi Dios, y a pesar de ello, tú tienes el control de cada uno de esas cosas, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque hoy tenemos vida, mi Dios. Gracias porque estamos bien, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que hoy tú puedas tomar el control de este tiempo, mi Dios. Te entregamos este servicio, te damos la bienvenida a este lugar, mi Dios, a nuestras casas, Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias por lo que tú eres. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos esta posibilidad de conectarnos, mi Dios, de estar en tu presencia, de estar en este servicio, Padre Celestial. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Y ahí te pido que, aunque sea frente de la cámara, que nos pueda regalar una sonrisa, porque necesitamos que ese gozo se pueda transmitir a través de esta pantalla. Coméntanos, pon ahí me encanta, me gusta, porque deseamos conocerte, deseamos hablarte y tan siquiera saludarte por ahí por un comentario. Y con esa actitud que tienes hoy, le dejamos el tiempo a la alabanza. Gracias. Hola a todos, qué bueno verlos una vez más por vías digitales. Los quiero invitar a que dispongan su corazón y alabemos al Señor un momento. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Oh, levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y
fuerte, canta aún más 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 fuerte, oh, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi arma melodía es, canta aún más fuerte, oh, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Sí, Señor, levantamos un aleluya hoy declarando tu grandeza. Y te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas contemplar la grandeza de Papá. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Vamos y dile: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor, me llena de tu paz. Vamos y canta. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Oh Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Oh Rey, oh Dios de pactos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande eres tú. Digámoslo una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es, Señor, cuán grande es. Amén. Gracias, Pablo, por este tiempo. Cuán grande es nuestro Dios, que estamos siempre sujetos a su amor, a su fidelidad, y es algo que tenemos que tener presente. Y ahí como estás, te pido que respires y que ahora exhales todo y que puedas sentir y estar agradecido porque tienes ahí sí que la posibilidad de poder hacerlo, y es gracias a nuestro Dios, gracias a Él, a su majestad y a su gloria. Es momento que desde ya prepares tu corazón, que esté dispuesto a recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Así que Luis, el tiempo es tuyo. Gracias, Dani. Bueno, qué contento estoy de estar compartiendo hoy con ustedes una noche agradable. Ya hoy, 4 de agosto del año 2020, y este año, a pesar de que pareciera que va lento, ya casi va a terminar. Ya estamos entrando al segundo semestre, ya en bajada se va lo que queda del año. Y en Guatemala en una nueva etapa. Ya esta es la segunda semana de la llamada reapertura. Ya vemos más movimiento en las calles. Yo salí hoy por ahí, anduve y vi en algunos restaurantes que ya hay mesas ocupadas, una sí, una no. La gente todavía con un poquito de temor. Veo más tráfico.
y percibo que más y más gente está en la calle. Esto tenía que llegar el momento en que saliéramos a la calle, y damos gracias a Dios de que, pues por el momento todo va bastante tranquilo. Pidámosle a Dios que nos guarde, que guarde a nuestras familias, tomemos las precauciones, mantengamos todas las medidas de higiene, el lavado de nuestras manos con jabón, con el tiempo adecuado, el uso de un gel desinfectante, y la distancia, ¿verdad? Que es lo que más nos cuesta, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, mantengamos esa distancia social. Los pastores, los líderes, a veces no podemos totalmente, pero bueno, ahí Dios se hará cargo también de esas situaciones que nos toca vivir. Y a mucha gente, por supuesto, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras, la gente que está en el frente de la lucha contra este virus, la están pasando un poco más difícil porque tienen que estar allí en contacto todo el tiempo. Pero nosotros estamos contentos, estamos felices, sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó, dice la Biblia, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las demás cosas? Y esa es nuestra esperanza, es la esperanza que queremos compartir esta noche. Estamos en el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y es, no es la conclusión. Romanos tiene 16 capítulos, pero aquí en el capítulo 8, Pablo hace, como en muchas otras partes de Romanos, una declaración sobre la base de todo lo que venía hablando. Ha argumentado muchas cosas. Tuvimos una enseñanza excelente con el pastor David el domingo, y entendimos ese dilema, ¿verdad? Que enfrentamos las personas, el de querer hacer lo bueno, pero que al final de cuentas no podemos, y no podemos solos, y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que si ustedes están preparados, yo estoy preparado. Bienvenidos esta noche a este banquete de la palabra de Dios, no porque yo lo dé, sino porque Él la dejó preparado para nosotros. Y gracias, Dani, gracias, Pablo, ahí por conectarnos con Dios. Esas canciones que les decimos viejitas, ¿verdad? Porque de niños, muchos de nosotros eran las que escuchábamos. Yo recordé a nuestro antiguo pastor tocando el piano, ¿verdad? En un piano acústico, tocando, interpretando estos himnos. Excelente, buenísimo, muchas gracias. Vamos a orar y comenzamos entonces de lleno con la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por dejarnos, Señor, este libro maravilloso. Entendemos, Señor, que la iglesia del inicio, la iglesia que comenzó, la iglesia que le llamamos primitiva, tenían cartas, tenían algunas notas, por supuesto, algunos que eran judíos tenían la ley, pero los que no eran judíos, Señor, los gentiles, tenían cartas y tenían testimonios. Y con eso se construyó un movimiento, con eso se levantó un movimiento que perdura, que persevera hasta el día de hoy, y del cual somos parte nosotros. Ellos no tenían la oportunidad, no fue sino hasta Gutenberg, Señor, que la palabra pudo ser publicada en el idioma de las personas. Por 1400 años la gente no podía leerla. Y hoy nosotros la tenemos, Señor, en nuestro dispositivo móvil, en casi que cualquier idioma que querramos, en traducciones modernas, traducciones antiguas. Podemos ver textos paralelos, comparar versiones, entender las diferencias entre una versión y otra, y disfrutar de la riqueza que hay en esa palabra, Señor, que tú inspiraste. Porque sentimos que es vida, Señor, porque sentimos que nos alimenta, nos cuenta historias de ti, y nosotros estamos enamorados de ti, Señor, de lo que has hecho por nosotros. Háblanos hoy. Nuestro corazón está dispuesto, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Vamos a analizar los argumentos, vamos a compararlos con lo que está viviendo el mundo, y vamos a tomar nuestras decisiones. Ojalá sea nuestra decisión por ti, Señor, jugárnosla por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Pues bueno, Romanos capítulo 8 comienza en la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo tengo aquí a mano, con 3 palabras. Por lo tanto. Por lo tanto, es una especialidad del idioma español. Es un grupo de palabras curiosas. En gramática se les conoce como un conector de consecuencia. ¿Cómo? Conector de consecuencia. Y es porque conecta 2 ideas, en las que una, la segunda, es consecuencia de la otra, la primera. Sí, ¿se acuerdan de aquel asunto de la acción y la reacción, la causa y el efecto? Bueno, esto es algo parecido en el lenguaje. Se plantea un argumento y entonces el por lo tanto, habiendo sustentado el primer argumento, podemos decir con certeza lo que sigue. Y el apóstol Pablo aquí usa, por lo tanto, para conectar 2 ideas que son bien importantes. Y es importante que entendamos o que recordemos un poquito qué es lo que hemos estado platicando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, para entender que toda la idea que nos plantea el apóstol Pablo tiene una consecuencia principal. Y es la que vamos a leer a continuación. Es una línea. En una línea está contenido el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Vimos que Pablo argumentaba que él no se avergüenza del evangelio. Y él dice, porque el evangelio o la buena noticia es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después a todos los demás. Y luego entendimos un poquito ahí por medio de sus argumentos también que los malos de plano se saben culpables y están esperando el juicio, pero hay algunos que somos indiferentes o que son indiferentes y dicen, bueno, Dios si anda por ahí, quién sabe, ¿verdad? Y hoy en día eso es muy, muy común. El evangelio, no, tal vez no el evangelio, voy a regresar en mis palabras. La religión ha dejado de ser atractiva para muchas personas. Y es que la religión tiene algunos matices ahí que son complicados, ¿verdad? Es como que si crees en Dios, entonces no puedes creer en los dinosaurios, ¿verdad? Si crees en Dios, entonces el planeta Tierra no puede tener tantos miles de millones de años. Y eso no es cierto, no hay divorcio entre la ley entre la ciencia y Dios. Sin embargo, nos han orillado a pensar en algo así. La gente también ve la religión como algo así un poquito como de niños, ¿verdad? Y es que para los que crecimos en el evangelio, es muy posible que aprendimos de Jesús a la vez de que aprendimos de Santa Claus. Pero claro, cuando cumplimos más años, Santa Claus dejó de ser real, ¿verdad? Y dijimos, bueno, no es él el que trae los regalos, sino que es mi mamá y mi papá y mis abuelitos y mis tíos o quienes nos hayan dado regalo. Sin embargo, nuestra idea de Jesús, nuestra idea de Dios, quizás no maduró de la misma manera en que maduró la idea acerca de Santa Claus. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estas no son frases mías en realidad. Hay una serie espectacular del pastor Andy Stanley que se llama ¿Quién necesita a Dios? Los invito a que busquen el podcast yourmove.is. Así es el link donde lo pueden encontrar, o ponen Andy Stanley ahí en Spotify y les aparece el link a su podcast. Y también, por cierto, hablando de podcasts, no dejen de escuchar el podcast de Campa, porque esa búsqueda está tornándose bien interesante. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Estábamos hablando entonces acerca de que hay gente escéptica, gente que no cree porque la religión, y digamos en países como Estados Unidos, donde se ha vuelto tan política la religión, porque quiero diferenciar la religión de la fe y del evangelio, porque son 3 cosas diferentes, pero a veces las confundimos y creemos que es una sola, entonces nos causa mucha confusión. En Estados Unidos, muchísimos millennials, mucha gente joven está abandonando su fe de infancia, simplemente porque no encuentra respuestas adecuadas en la religión. De cualquier manera, el apóstol Pablo ya había visualizado esta situación y había argumentado de que la creación misma da testimonio de quién es Dios, de su carácter. Y a mí me llama la atención cómo un solo argumento puede caminar en una dirección o en otra.
Porque mucha gente dice, no, mira, es que el ser humano hoy puede entender tantas cosas y todo se resume a un momento de una explosión. Antes de eso, sí no sabemos, pero después de eso para acá podemos explicar muchas cosas. Algunas sin mucho detalle, ¿verdad? Más bien como generalidades. Pero entonces, ¿dónde cabe Dios en toda esta ecuación? Y entonces muchos de los jóvenes que no hayan respuestas deciden abandonar la religión. Y quizás la abandonaron por las razones incorrectas, porque estaban buscando respuestas en la Biblia a preguntas que la Biblia realmente no le competen, no es la dirección de la Biblia responder esas preguntas. Y creo que la semana anterior mencioné este hecho, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla pensando en Jesús, porque Jesús es el hilo conductor de la Biblia. Él es el centro de toda la Biblia. La Biblia no menciona los dinosaurios, no menciona el internet, no menciona los dispositivos móviles, las pantallas touch. Nos habla de principios, nos habla de cómo se establecen las cosas. Y ya me recordé cuándo fue. Fue cuando hablamos acerca de Adán. Porque Adán, de acuerdo a lo que dice aquí en Romanos, más allá de ser una persona física, que no vamos a discutir el tema hoy, era un símbolo. Porque por uno que pecó, toda la humanidad fue condenada. Pero luego entendimos que por uno que no pecó, por uno que fue fiel, todos encontramos salvación. Y ese uno es Jesús. Entonces los escépticos, aquellos indiferentes, de todas maneras tendrán que encontrarse con un final cuando su tiempo se cumpla en esta tierra. Y ese final, pues bien podría ser nada, ¿verdad? Somos pura biología y nos descomponemos y nos arruinamos y nuestro cuerpo se deteriora y no hay nada más. Ahora, esa es una existencia bastante miserable, siento yo, sin propósito, sin tantas cosas que hay adentro del ser humano. Sí, esa búsqueda de destino, ese sentido de eternidad y muchas otras cosas que hay dentro de nosotros y no las podemos negar. Y me llamó la atención también una frase que usan aquí, es que creo que también la mencioné y la voy a recordar, y es que aún las personas que creen que en este mundo no hay libre albedrío, que creen que todo es producto del azar y que todo ya está diseñado de cómo va a terminar, de todas maneras, antes de cruzar la calle, miran para los dos lados. No se van a cruzar la calle sin pensar, ¿verdad? Aunque dice, bueno, no hay consecuencias de nada y aquí todo está preestablecido. De todas maneras, cuando salen a la calle, miran a la derecha y miran a la izquierda para que no los tire un vehículo. Sí, dentro de nosotros hay tantas cosas que declaran la realidad de un Dios. Tal vez no el Dios al que adoramos, porque muchas personas adoran a un Dios que es un Dios que han sacado de otro lado. Nosotros creemos en el Dios que la Biblia revela, pero para conocer a ese Dios hay que conocer la Biblia porque ahí está revelado su carácter. Pues bueno, dice el apóstol Pablo y nos demuestra que allí también, para aquellos indiferentes, también va a haber un juicio, pero también para los religiosos. Aquellos que se creen justos, que se creen mejor que otros, para ellos también hay un juicio y todos son culpables. Y entonces entra la gracia maravillosa de Dios, la operación de la gracia de Dios por medio de Jesús, y nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna. Ahora, todas estas discusiones van aterrizando un poquito a entender cómo funciona el ser humano. El apóstol Pablo también habla acerca de la ley y dice, la ley no es el origen del mal, ¿verdad? Él trata de aclarar ese punto y dice, lo que la ley es una especie de espejo. Antes no nos podíamos ver, pero ahora porque existe la ley nos podemos ver y sabemos que las obras que hacemos son malas. Aquellos que no tenían la ley, estaba diciendo el apóstol Pablo en ese tiempo, aquellos que no tenían la ley, de todas maneras cumplían con ciertos estándares morales. Tenían en alta estima la verdad, la fidelidad y algunas cosas que los seres humanos también las consideramos valiosas. Y entonces decía el apóstol Pablo, sin haber tenido la ley escrita, ellos honraban la ley.
Ahora, cuando la ley se escribió, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, se hizo evidente que hacíamos cosas malas. Entonces, la ley tampoco tiene la culpa. Pero entonces viene Pablo y dice, mi naturaleza es de pecado. Estoy inclinado a hacer lo malo. ¿Cómo puedo vencer esta situación? Y nos quedamos con el pastor David en el versículo final del capítulo 7 que dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Gracias sean a Dios, dice el apóstol Pablo. Y entonces, con todo esto anterior, dice en el capítulo número 8, por lo tanto, como todo lo anterior ya está discutido, entonces, por esa razón, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, por lo tanto, es Jesús. La idea que sostiene esta declaración maravillosa de que no hay condenación, el concepto, voy a llamarlo, que sostiene toda esta riqueza es Jesús. Y yo quiero hacer énfasis en esto un momentito porque la epístola del apóstol Pablo a los romanos fue escrita bastante temprano en la historia bíblica, bastante temprano en la historia de la iglesia, mejor dicho. Jesús marca un antes y un después en la historia y creemos que en el 33, a sus 33 años, Jesús muere en esa cruz, entrega su vida por nosotros, pero sucede algo importante, y es que resucita. Jesús resucita. Ahora, esta resurrección fue atestiguada por distintas personas. Algunos de ellos escribieron libros y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a los que nosotros les llamamos los evangelios. Ellos testificaron, 3 de ellos de primera fuente y un cuarto por medio de una investigación. Y nos llama mucho la atención de los detalles, de todas las cosas que ellos visualizaron, y en los 4 se reporta el asunto de la resurrección, porque la resurrección es central en el evangelio. Si Jesús resucitó realmente, nuestra fe tiene sustento, porque el enemigo último a vencer de la humanidad es la muerte. Entonces, ¿cuándo se va a desbaratar toda esta, le voy a hacer comillas, toda esta teoría de Dios y del evangelio y lo que los cristianos creen? ¿Cómo se desbarata esto? Bueno, logrando la inmortalidad. Si los seres humanos, con la ciencia, con las capacidades que tenemos, logramos la extensión indefinida de la vida del ser humano, vivir para siempre, entonces ya la hicimos. No necesitamos a Dios, no necesitamos un Salvador. Pero como eso no es así, hoy en día necesitamos un Salvador. Vamos a morir irremediablemente. La esperanza de vida en Guatemala al año 2017 era 72.4.5 años. 73 años de vida como mucho. Está escrito. Pero mire, hay gente que vive 90, sí, pero otros que viven 20. Vamos a morir un día. Y eso es un hecho. Ahora, ¿qué es lo maravilloso del evangelio? Bueno, lo maravilloso del evangelio es que Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, bueno, nos da evidencia de que todo lo que Él dijo es verdadero, de que sus promesas son reales. Y miren, qué maravilloso es entender un poquito los tiempos bíblicos, porque en el año 70, después de Cristo, Roma finalmente invade Jerusalén y la destruye. Este es un hecho histórico, está registrado en cualquier cantidad de libros. Nadie duda de que esto haya sucedido.
años 70 después de Cristo. 70 años habían pasado, no era mucho. Para estas alturas, ya la iglesia se había propagado de una manera impresionante, había llegado por todos lados. Pero para los que han leído el Nuevo Testamento, se darán cuenta que ese evento, el evento del año 70, aparece profetizado por Jesús, pero no aparece reportado por ninguno de los autores bíblicos. No está en ninguna de las cartas del apóstol Pablo, no está en los Hechos, no está en Apocalipsis, no está en las distintas cartas que escribieron otros apóstoles, Pedro, Juan, Santiago. No aparece. ¿Y por qué será? Tal vez nos deberíamos de poner a pensar así un poquito inquisitivos, ¿verdad? ¿Y por qué no aparece? O sea, eso fue una gran cosa. O sea, Roma fue cercando y hubo una batalla entre judíos y Roma terrible que duró muchos años y finalmente entran a Jerusalén y desbaratan el templo. No dejan piedra sobre piedra. O sea, este es un gran evento. ¿Por qué no aparecerá en ninguno de las cartas del apóstol Pablo? ¿Por qué no lo reportaron? ¿Por qué no aparece en la Biblia? Históricamente hablando, quiero decir. Bueno, porque todos estos hechos que están registrados en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento ocurrieron muy cerca en el tiempo de la muerte de Jesús. O sea, eran hechos frescos. Ninguno de los manuscritos que nosotros aceptamos dentro del Nuevo Testamento, nosotros, ¿a quien diría, llaman a Luis Arturo, mira, tengo un par de manuscritos, ¿será que los podemos incluir? No me parece. Ninguno de los manuscritos de nuestro Nuevo Testamento fue escrito más allá del año 70, como máximo, porque ese evento histórico no había ocurrido. O sea, imagínense la certeza de los documentos que fueron escritos fresquitos en el momento cuando estaban ocurriendo los hechos de la iglesia. Precisamente los hechos, así se llama ese libro, son eso, los hechos de los apóstoles, las acciones, las situaciones que estaban viviendo y las situaciones que ellos estaban viendo. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque le da sustento a lo que nosotros creemos que ocurrió. Y es que Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, entonces la muerte está vencida. Claro, hoy en día por ahí anda, pero ya está vencida. Nuestro Salvador la venció y la victoria de Él es nuestra victoria. Y por eso, por lo tanto, del capítulo número 8 es especial, porque dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto está escrito en un tiempo presente. No dice, ya no habrá condenación. Si se cumplen los requisitos, si los cristianos se portan bien, ya no va a haber condenación para ellos. No. Aquí está diciendo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la obra fue completada en ese momento. A mí me llama la atención un ejemplo que escuché una vez y me gustó mucho porque hoy en día los seres humanos estamos como muy ansiosos, no sé qué palabra usar, pero queremos que todo sea rápido. Metemos ahí la comida fría al microondas y después de 2 minutos ya estamos chasqueando los dedos de que no se apura la comida a salir caliente. Ponemos nuestra taza de café, 30, 40 segundos y nos desesperamos de que no se apura a salir ese café caliente. Escribimos un mensaje de texto y a los 10 segundos ya estamos escribiendo, mira, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Todo lo queremos que sea rápido. Cuando los aliados invadieron Normandía, el desembarque de Normandía, el día D famoso, durante la Segunda Guerra Mundial, ellos entraron por esta costa francesa y de allí comenzaron a ganar esa Segunda Guerra Mundial. Pero aun cuando ya el ejército nazi se había rendido y la victoria la tenían los aliados, el mensaje tardó mucho en llegar a muchos lugares.
y las comunicaciones no eran como hoy en día, los caminos, las rutas no eran como hoy en día. Y aunque la victoria ya había sido ganada, aunque la libertad ya había sido conseguida, muchos pasaron todavía meses, sino años, creyendo que la guerra estaba por ahí. Aquí nos pasa algo parecido. La victoria la ganó Jesús cuando se levantó de entre los muertos. Cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, allí ganamos nosotros la victoria. Sin embargo, nos toca vivir 60, 70 años, 80 algunos, cumpliendo el plan, el proyecto de Dios, sus propósitos para esta humanidad. Y enfrentar el proceso de separación del cuerpo físico, que le llamamos comúnmente la muerte, para entonces visualizar la victoria que Dios nos ha dado. Verla tal como es, quiero decir, ver a Jesús tal como Él es. Pero esa victoria ya está ganada. Y dice así aquí, quiero leerles un poco más. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declara el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Le titulamos a esta serie Romanos, un juicio justo. Y el tema de hoy, por lo tanto, le puse yo ya al final de cuentas, porque me llamó mucho la atención esa palabra. Pero el juicio es justo. Nosotros éramos culpables. Por eso el versículo 4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Dios tenía que cumplir con su propio carácter de justicia. No podía simplemente dejar pasar el pecado. Tenía que ser congruente. ¿Y saben qué maravilloso es tener un Dios congruente? ¿No les agrada a ustedes que las personas sean congruentes? A veces les llamamos predecibles, ¿verdad? Pero eso de ser predecible no es malo. Dice, ay, qué aburrido, es predecible. Yo creo que más bien es congruente porque lo que dice lo va a hacer. La manera en que actúa, la manera en que se mueve, en que vive, refleja lo que habla, lo que piensa, lo que escribe. Hoy vivimos en un mundo que no es congruente. Mira uno en las redes sociales un montón de cosas y la gente haciendo TikToks y bulla y relajo, y cuando uno los conoce, patéticos, ¿verdad? Depresivos, echados a perder, pero qué felices se miran en sus videos. Qué felices se miran ahí en la bulla que están haciendo, y uno dice, han de pasar contentos todo el día, y la mayor parte de veces no es así, es solo una pantalla, solo es una imagen, y no es congruente con lo que en realidad están viviendo o con lo que en realidad son. Dios es un Dios congruente. Dios ama la verdad y entonces siempre nos dice la verdad. Dios ama la justicia y entonces Él es siempre justo. Dios ama al ser humano, entonces nos manifiesta su amor por medio de Jesús. Tal como le indica la conclusión del tema anterior, gracias sean dadas a Dios por Jesús. Se trata de Jesús. Él es la razón por la que ya no hay condenación para los que le pertenecemos. Jesús es la buena noticia y esa noticia trae consigo un montón de beneficios más. Por eso es que en las iglesias evangélicas como que cada cierto tiempo cambiamos nuestro lenguaje cuando invitamos a alguien a recibir a Jesús o a abrir su corazón a Jesús o a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque tendemos a caer en asuntos muy religiosos y entonces los cortamos y decimos volvamos a Jesús porque se trata de Él.
Nosotros no invitamos a la gente a convertirse en cristianos evangélicos. ¿Para qué quiere convertirse en cristiano evangélico? No, hombre, lo que usted necesita es abrir su corazón a Jesús, creerle a Él, creer sus promesas, creer que Dios le levantó de los muertos y que en Él está la victoria, porque de eso se trata el evangelio. Romanos capítulo 8 tiene más cosas también, a pesar de que con esto ya estamos alimentadísimos, pero yo quiero leerles algunos versículos más y sacar unas conclusiones para ir terminando. Versículo 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Toda la batalla está en la mente, podemos ver aquí. Versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, nosotros, no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa. Somos controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Unas ideas para ir cerrando. El ser humano tiene dos posibilidades respecto al control de su vida, control de su mente. 1, ser controlados por la naturaleza pecaminosa, o 2, ser controlados por el Espíritu. Aunque en realidad, para ir de A a B, para ir de ser controlados por nuestra naturaleza pecaminosa y llegar a ser controlados del Espíritu, debemos pasar todo un proceso. El versículo 12 dice que no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. A veces nos sentimos obligados. A veces sentimos que el poder del pecado es muy fuerte sobre nosotros. A veces decimos, es que no puedo resistir la tentación. Es que el mundo me bombardea y todas las excusas, porque desde que se inventaron las excusas, todos las usamos. Ese es el producto más usado en el mundo. Pero la Biblia nos está diciendo acá, el mismo apóstol Pablo que dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Porque lo que quiero hacer no hago. En su argumento anterior, ahora viene y nos dice, pero por medio del Espíritu Santo no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. De manera que por el Espíritu Santo somos verdaderamente libres para elegir. Y miren qué interesante, porque la gente que se aparta de la justicia de Dios, la gente que se aparta para hacer lo malo, dicen, es que yo lo que quiero es ser libre. ¿Y no se dan cuenta que la única manera de ser libre es tener las dos opciones? Y los únicos que tenemos las dos opciones somos los que hemos creído en Jesús. Podemos decidir hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos manda o hacer lo que el Espíritu nos guía a hacer. Quienes no tienen a Jesús no tienen las dos opciones. Solamente siguen esclavos de su naturaleza de pecado. Ahora, esta es una gran revelación.
tener esa oportunidad de elegir, para terminar la idea, es la evidencia de que somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Así que cuando tú enfrentas dilemas en cuanto a lo que debieras y no debieras hacer, y tu corazón te mueve, tu espíritu se inclina hacia hacer lo bueno y decir no al pecado, esto te da un luzazo. Esa es evidencia de que tú eres hijo de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, dice el versículo número 12. Finalmente, el apóstol Pablo derriba una de las ideas que existen en el mundo e inclusive en la iglesia acerca de Dios, y es de que a Dios le gusta tenernos con culpa, ¿verdad? Que el flagelo de Dios es la culpa, y entonces mientras nos mantenga sintiéndonos culpables, miserables de pecado, entonces Él va a tener quien le dé gloria, quien le dé honra. Y en muchas iglesias se predica a un Dios de condenación. Se predica a un Dios que tiene como que arraya al ser humano, ¿verdad? ¡Ajá! Haces esto y te va a caer. Haces aquello y te va a caer. Te estoy viendo. Mis ojos recorren toda la tierra y te estoy vigilando. No importa lo más profundo que te vayas, te estoy viendo. Y entonces el ser humano tiene temor, tiene miedo. Pero ese no es el Dios que Pablo está enseñándonos en esta carta. Y este no es el Dios que el verdadero evangelio predica. El verdadero Dios es aquel que adopta a los que ama para que sean sus propios hijos. Y estos hijos ahora le decimos Abba, Padre. Me gusta mucho lo que dice la Wikipedia acerca de Abba, Padre. Abba, Padre era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos del siglo 3 antes de Cristo al 3 después de Cristo para referirse a sus padres. Y combina algo de la intimidad de la palabra española papá con la dignidad de la palabra padre, de modo que es una expresión informal y a la vez respetuosa. Por lo tanto, más que un título, era una forma cariñosa de expresarse y una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir. Si me lo permiten, hermanos, qué chilero. Yo tengo un hijo y qué rico es escuchar de nuestro hijo decir papito o papi. Es una cosa que si ustedes no lo han experimentado, bueno, algún día lo van a experimentar, pero es algo mágico, tremendo. Y Dios no nos ha dado una posición para que estemos atemorizados bajo su sombra de santidad, sino que nos ha dado una posición de hijos. Y me gusta mucho leer esa definición de Abba, porque creo que satisface a jóvenes y a viejos por igual, porque los viejos dicen, es que a Dios hay que tratarle con respeto y aquí y allá, pero cómo les gusta que sus hijos y sus nietos les digan papito, ¿verdad? La misma historia es aquí. Y a los jóvenes nos gusta un poco más informal, nos gusta decirle papa a nuestro papá, ¿verdad? Y no somos tan formales a veces la mayor parte de nosotros. Pero esa expresión encierra respeto y cariño. Y esa es la posición que Dios nos quiere dar a nosotros como sus hijos. Por eso quería terminar en ese versículo, porque si tú tienes un Dios al que le tienes miedo porque saber qué te va a hacer si te portas mal, tal vez estás siguiendo al Dios equivocado. Porque el Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio, es un Dios que nos adopta y nos da el lugar de hijos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 hace un atrevimiento al decir que somos coherederos juntamente con Cristo. Y algunos podrían sentirse ofendidos, decir, ¡ah! Pone a las personas a la par de Jesús, ¿cómo va a ser? Siempre vamos a ser inferiores a Él. Dios no tiene complejos, mucha. Él no anda necesitando sentirse más importante que nadie. Él anhela y aspira a que nosotros crezcamos día a día hasta convertirnos como Jesús, a la estatura del varón perfecto. Por eso envía su Espíritu y nos transforma. Y un día Él va a completar esa transformación y vamos a heredar todas estas cosas.
y las vamos a disfrutar y vamos a poder adorarle frente a frente en su presencia por toda la eternidad. Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que le pertenecemos a Él. Y si tú no le perteneces todavía, pues si quieres hoy te regalas con Él. Le puedes decir: Jesús, yo quiero pertenecerte, quiero ser tuyo. Te entrego mi vida. Todo lo que soy aquí está para dártelo a ti. Si lo haces, bienvenido a este lado. Bienvenido al pabellón de los adoptados. Aquí estamos, a los que Dios nos ha abierto los brazos y nos ha recibido. Y Él está disponible para todos los que quieran creer en Él. Resucitó de los muertos, venció a la muerte y en Él está puesta nuestra esperanza. Y también si tú eres cristiano y de repente te has sentido así como que Dios está muy lejos, Dios quiere estar cerca. Abba, Padre. Es la primera palabra, de las primeras palabras que aprenden los niños a decir. ¡Ah, qué maravilloso! Puedes decirle a Dios: tú eres mi Padre, tú eres mi papá. Puedes llegar a Él con confianza. Los papás nos jabonean de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, lo hacen. Pero también cuando algo malo pasa, con ellos vamos, porque sabemos que ellos van a ver por nosotros. Tenemos todos esos beneficios, esas ventajas. ¿Qué tal si oramos? Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por inspirar al apóstol Pablo a redactar esa carta a los romanos, que aunque iba dirigida a ellos, nosotros la leemos ahora como que si fuera dirigida a nosotros, porque creemos, Señor, que tu Espíritu Santo guió, Señor, esos pensamientos, guió esa pluma para declarar estas verdades maravillosas que nos levantan, que nos fortalecen, que nos hacen sentir seguros de la esperanza que tenemos, seguros de en quién hemos creído. Jesús, se trata de ti solamente. Porque pertenecemos a ti, ya no hay condenación. No se trata de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestros méritos, nada. Todo es tuyo. Todo te pertenece a ti. Nosotros también. Y nos alegramos de estar allí, en el lugar indicado. Te damos la gloria y te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy nos escuchan, que puedan, Señor, tener una noche plácida, que al estar acostados en sus camas puedan meditar en estas cosas. Y principalmente puedan meditar en esa palabra, Abba. Una palabra que decían los niños. Quizás pueden pensar en la manera que llamaban a su papá o como sus hijos los llaman, a los que ya son padres. Y puedan asombrarse del amor que Dios les tiene, del amor que tú nos tienes, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros, por aguantarnos estos minutos. Dani, terminamos contigo. Gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros en este servicio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Gracias por quedarte hasta acá. Quiero recordarte ahí que mañana tenemos nuestro servicio general a partir de las 7:30 de la noche. El día jueves tenemos nuestro servicio de oración también a las 8 de la noche. Y pues ahí mencionarte que no olvides estar conectados a las páginas tanto de MR, a Miércoles de Recarga, a Campa, a Jóvenes Lluvias, porque ahí vas a saber un poquito más acerca de lo que es el worship, de lo que está trabajando MR con su serie, lo que es el Campa virtual, que también está genial para que te puedas inscribir. Así que desde ya puedes conectarte en esas plataformas, tanto en lo que es Instagram como lo que es Facebook, para que puedas estar enterado de todo. Y no olvides que el domingo tenemos nuestros servicios generales, así que desde ya estamos emocionados para que puedas compartir con nosotros. Te deseamos una feliz noche, que Dios te bendiga este día y sobre todo que duermas muy bien. Bendiciones.